decía antes de empezar, y venía también hablando con un amigo, digo, hoy voy a hablar con un medium, con una persona que al parecer desde muy pequeño, que también nos contarás un poquito más adelante tu historia también de cómo empezaste a conectar con esos espíritus. Y me decía mi amigo, ¿en serio? O sea, vas a hablar con un medium, ¿no? Como es una cosa. Digo, pues sí, voy a tener la fortuna y todas las personas que nos vayan a ver, pues también van a tener la fortuna de escuchar esas experiencias que tú has tenido desde pequeño, cómo se vive esa mediunidad, qué es eso, y lo importante que es hoy en día, me estabas marcando, ¿no? Y yo también me lo siento, así que hay que remarcarlo, que hay que estar en esa conexión espiritual, porque somos seres humanos, ¿no? Pero en realidad somos espíritus encarnados en un ser humano y entender lo que hay después de esta vida a través de personas como tú, mediums, que nos traes mensajes de allí, de nuestros familiares, de otros espíritus, ¿no? Que contactan contigo también. Pues nada, le venía diciendo esto, veníamos charlando así y digo, pues mira, ahora voy para allí muy ilusionado, así que estoy muy feliz de que estés en el poder de tu alma y tienes aquí el altavoz para decir lo que quieras. Yo sé que quieres aportar mucho sobre el duelo, sobre estos temas tan dolorosos, muchas veces por parte de personas que han perdido o hemos perdido un familiar. Antes también te estaba ahí diciendo que yo quiero hablar contigo para en otro día, ¿no? Hacer una conexión así con algún familiar. Y, y me parece muy interesante, me parece muy apasionante, así que el micrófono y la cámara es tuyo. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la mediunidad es algo innato en todos nosotros. A veces yo siempre digo que la mediunidad no es un don, sino que es una habilidad, es algo que todos podemos desarrollar, porque como bien decías tú, somos espíritus viviendo una experiencia humana. Venimos de pasada a esta encarnación a vivir experiencias. Algunas experiencias son hermosas, otras son lamentablemente dolorosas, ¿no? Como la pérdida de un ser querido y la mediunidad para mí es una herramienta de sanación. Siempre digo que la herramienta principal para poder ayudar a superar el duelo. Sin duda es que no es fácil. La gente a veces toma la mediunidad hacia otro lado, hacia lo fantástico, hacia, ¿no? lo que el medium puede llegar a demostrar. Y en estos días, en el mundo donde hay muchos cambios, donde se está buscando mucho la espiritualidad, siento que es algo que está ocurriendo porque está habiendo como un cambio de conciencia. La mediunidad también ha tomado como su personalidad y ha empezado a aparecer nuevamente o fortalecerse, como lo hice, como ocurrió en épocas anteriores. Y hoy, bueno, para mí es un honor poder traer mensajes del plano espiritual a las personas, a aquellas personas que han perdido un ser querido y sobre todo ayudar a superar el duelo, como bien decías. Yo comentaba la otra vez a alguien, digo, el duelo debería ser una materia que nos enseñen obligatoriamente cuando estudiamos, ¿no? Porque todos vamos a pasar por el duelo. Sin embargo, no sabemos cómo sobrellevarlo al momento que llega y eso a veces puede traer grandes consecuencias a la vida de la persona que queda aquí. Pues sí, el conocimiento, ¿no? Al final de este plano espiritual, sin que sea un show, sin que sea motivo de a ver si es verdad, a ver si es mentira, a ver qué hay aquí como lo morboso, ¿no? Cuando en realidad lo que nos está dando es luz, es conocimiento sobre que la vida que estamos viendo aquí ahora no es un tema tan material, no es un tema tan de ego, es un tema más de un crecimiento, ¿no? Que venimos aquí a experimentar, ¿no? Bueno, y cuéntame a veces porque se confunde términos. Para ti, ¿cuál sería la diferencia un poco entre un medium que de verdad es creíble a un medium que no lo es? Bueno, yo creo que el medium lo primero que debe tener es la capacidad de poder dar evidencia a las personas de la existencia de su ser querido. Siempre digo, cuando vamos a hacer una sesión mediúnica, no vamos a adivinar sobre tu familiar, sino que vamos a demostrar que sigue presente más allá de la muerte física, de que sigue estando. ¿Cómo? Te voy a dar evidencias claras y concretas de que tu ser querido es el que me está dando mensajes por cosas que solamente tú puedas saber o recordar. Entonces, creo que al momento de una sesión mediúnica, lo importante, respeto mucho, hay muchos medios, ojo, que dan mensajes generales y que eso ayuda a la persona, le hace bien, está perfecto, pero yo siempre trato de llevar una mediunidad hacia la evidencia donde ese familiar, ese ser querido me pueda traer recuerdos,
situaciones, palabras, momentos que sean específicos para la vida de la persona, que demuestre que realmente estuvo, es él el que está y estuvo ahí presente en la vida de ese familiar. Creo que la evidencia es fundamental para poder acreditar lo que el medio está haciendo. Entonces, la evidencia que sería alguna especie de detalle que tú puedas, o cómo sería. Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, cuando empiezo una sesión mediúnica, lo primero que hago es confirmar de qué forma falleció, no para remover el dolor, sino para demostrar que realmente es ese familiar a través de sus síntomas, su problema de salud, describir su problema de salud y, bueno, después ir trayendo evidencia a ese familiar. Lo que tenemos que entender es que nuestros seres queridos no pierden su personalidad. Entonces, una vez que ellos están en el otro plano, se siguen manteniendo en eso. Si eran rezongones, van a llegar rezongando, si eran alegres, si eran personas serias, si eran retraídos. Bueno, lo primero que van a demostrar es su personalidad y obviamente me van a ir dando recuerdos. Por ejemplo, el otro día en un evento con una chica que quería conectar con su abuelo. Bueno, hablé con lo que traía, cuál era su momento de fallecer, y en un momento le digo, me está mostrando un diario. ¿A qué hace referencia con el diario? Y la chica me dice, él escribía para el diario. Entonces, esas son cosas que son importantes. Al lado había otra nieta que quería contactar con su abuela. Dentro de todo lo que le digo, me muestra como que está arreglando ropa, le gustaba la ropa, y me dice, ella era modista, se dedicaba a arreglar ropa. Entonces, esos detalles son, pienso yo, que es lo más importante para que el familiar sepa de que realmente es su ser querido que está presente y que, como siempre digo, lo importante de eso es que tú sepas que por más que haya fallecido tu familiar, en realidad siguen con nosotros. Eso es lo más importante. ¿En qué sitio, a nivel de vibración o de encuentro, ¿no? Es como un encuentro donde se encuentra con un medium, se encuentra con seres que han ya desencarnado. Yo siempre los veo a ellos más allá del día a día, donde se presentan aquí en este plano físico, pero al momento de una sesión mediúnica, el punto de encuentro, al menos lo que a mí me ocurre, es en el umbral. Es ese espacio entre el plano físico y el cielo. Muchas veces cuando alguien ha tenido una experiencia cercana a la muerte, se ven una luz, ven un túnel y ven una luz. Bueno, donde yo me encuentro con ellos es en el túnel. No cruzo hacia el otro lado, no se me permite ver hacia el otro lado, porque para poder ver uno tiene que trascender, pero sí los veo a ellos entre ese espacio que es lo que se llama el umbral. Más allá del día a día, donde uno lo puede ver aquí en el plano físico, pero específicamente en las sesiones, ellos vienen hasta esa parte y ahí es donde yo me comunico. Porque el umbral, o sea, sería como un espacio, no es el astral, es el astral, es como... Es como un espacio intermedio entre el plano físico y el cielo, por decirlo de alguna manera. Es como un túnel, por decir de alguna forma, entre este plano y el otro plano, el plano Sería de como donde una las personas... superficie, ujú, perdona, sería como una superficie que se une con otra, ¿no? Y ahí en medio es como se hace el contacto, ¿no? Exactamente, Me ha venido una exactamente. imagen del agua, como cuando llegas a la superficie, ¿no? Y estás viendo la superficie, pero no estás ahí, pero estás, ¿no? No puedes cruzar, así es. Increíble. Porque tú también se pueden ver de manera normal, puedes verme aquí a alguien, por ejemplo, si hubiera alguien, o eso ya es otra cosa diferente. Siempre, siempre hay espíritus alrededor nuestro, siempre. Se puede ver en el día a día, cuando uno ve una persona puede conectar con ese ser y traer información de ese familiar. Ellos están siempre entre nosotros. Hay muchos casos de espíritus que se siguen manifestando en la casa, en los lugares. Hay personas que dicen, Gustavo, se me mueven las cosas, hay ruidos. Muchas veces son seres queridos que han fallecido y que siguen haciendo eso para demostrarnos de decir, estoy acá, préstenme atención, no me he ido. Entonces pueden hacer ese tipo de manifestaciones. Siempre están con nosotros y hay muchísimos espíritus. Las personas tienen miedo, que dicen, es como que, ay, si voy a una sesión, abrís un astral. En realidad siempre están con nosotros. La única diferencia es aprender a poder conectar con ellos y recibir su mensaje. Cuando desencarna un familiar nuestro,
no, así en general, por anécdotas que he escuchado a otras personas y a mí mismo, son momentos que puedes notar cerca esa energía del familiar, incluso hasta olores. A mí me ha llegado a pasar olores y sucede por algún motivo que justo o unos días después o poco después se nos aparezcan en sueños o tengamos como la sensación de que se han puesto, que nos han acariciado o que en el coche de golpe cuando hablamos de esa persona empieza a oler su perfume o a rosas. Es más habitual justo cuando se acaban de desencarnar o en esos meses después o no tiene ninguna No, relación. siento que eso ocurre porque ellos tienen la necesidad de demostrar que siguen presentes. Cuando un ser querido parte, el encontrarse que sigue vivo, eso es lo que más les llama la atención, incluso personas que en vida han sido ateas, que no han creído nada y luego se encuentran con que la vida sigue después de la muerte. Es como decir, este mensaje se lo tengo que dar a mis familiares, que sepan que estoy acá, que no me he ido, que solamente he perdido la parte material, pero que sigo viviendo. Entonces es muy común que ellos puedan manifestarse. El tema de los sueños es un tema maravilloso porque es donde mejor nos podemos comunicar con ellos. Cuando nosotros dormimos, nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo y se encuentra con nuestros seres queridos fallecidos en el plano etéreo. Entonces, a veces nos permiten recordar, a veces no se nos permite recordar, pero siempre nos encontramos con ellos. Así que cualquier persona que esté mirando este video y haya tenido una experiencia de sueños, tengan totalmente claro de que han estado con ese ser querido. Hay un punto que me gusta aclarar, que es cuando tú perdés a un familiar y dentro de ese sueño, ese familiar viene con enojo, con tristeza, con reclamos, que sepas que eso es parte de tu inconsciente, no es parte del espíritu. Porque el espíritu, una vez que trasciende, se desprende de todas cosas negativas que pueda haber vivido y nunca va a venir con algo para reclamar, para discutir. A veces nuestro inconsciente, en el dolor de pensar si podríamos haber hecho algo más, si podíamos haber hecho algo mejor, o porque no estuvimos en ese momento, puede jugar una mala pasada y traernos sueños que escapan de la realidad del ser. ¿Tú dirías, podríamos afirmar de alguna manera que el mensaje principal que nos quieren enviar nuestros familiares cuando trascienden es el de, hey, que hay algo más, o estoy bien, que hay algo más, Totalmente. ¿no? Totalmente, siento que eso es lo más importante y hacia donde la mediunidad debería ser enfocada, ¿no? A demostrar que siguen con nosotros, que no se han ido. Cuando alguien tiene el dolor de haber perdido un ser querido, siente que le arrancaron una parte de sí. Y entonces el traer esa evidencia, decir, no, mira, está acá, te está escuchando, me dice que el otro día te vio hacer tal o cual cosa, te recuerda en tal momento, es parte de lo que demuestra que siguen con nosotros y esa es la esperanza que debemos tener, teniendo la seguridad y la certeza de que están presentes. A mí me han traído evidencia maravillosa de cosas que la persona que llega a la sesión no me cuenta nada, pero su ser querido le dice, mirá que te vi que tuviste en mi cuarto haciendo tal o cual cosa. O el otro día fuiste a tal lugar y yo estaba ahí con vos, me sentiste o me escuchaste y la persona lo confirma y dice, qué bueno saber que no es algo de mi mente, sino que realmente me lo está confirmando. O señales que dan para después, me dicen, Gustavo, decile que mañana cuando salga a tal hora se va a encontrar, no sé, eh, una mariposa en la puerta de su casa. Y al otro día la persona me dice, Gustavo, me pasó lo que me dijiste. Bueno, eso es señal de que ellos están confirmando su presencia. Y al final un poco la misión, ¿no? Es que tras el dolor que uno siente, ¿no? De ese pensamiento de no lo voy a volver a ver, no le dije, ese no creerse, ¿no? Es decir, no, no, vamos a ver, que no lo vas a poder ver de una manera directa aquí en este plano, pero que luego sí, y que estés atento a las señales, porque yo puedo Sí, prometer en experiencia personal, yo he sido de esas personas que no creía y me he rendido a las evidencias, las señales, pero tienes que estar abierto, ¿no? De alguna manera. Hay personas que te dicen, bueno, pero es que yo no, ¿por qué yo no recibo ninguna señal? No, como, ¿sabes? Que personas no, de verdad lo dicen, estoy abierto, tal, no recibo. ¿Tienes alguna explicación o para esas personas que todavía no les hayan recibido una señal, qué les cuando las, aconsejarías?
Cuando las personas están abiertas a recibir una señal, pero no llega la señal de ese familiar, a veces puede ocurrir porque ese ser querido esté haciendo cosas en el otro plano. Lo que tenemos que entender es que ellos no están estáticos, ellos siguen una vida como seguimos nosotros acá, en otra dimensión. Siguen haciendo cosas, siguen aprendiendo, siguen desarrollándose y muchas veces ellos están trascendiendo en otros planos y no pueden venir por algún tiempo o están sanando en otros planos. Hay incluso hospitales espirituales que existen, está corroborado, hay personas que lo han, medium que lo han podido ver y han podido estar ahí. No sé si han visto la película de Nuestro Hogar, es una película que fue dictada por un espíritu también, y bueno, a veces ellos necesitan sanar, pero lo que yo siempre aconsejo es estar abiertos porque la comunicación a veces puede ser muy sutil, muy sutil. Ya el caso de estar cocinando y de la nada aparezca a la mente nuestra ese familiar que partió, ya es una señal de su presencia. Estar escuchando una canción y que de repente nos recuerde la canción favorita de ese ser querido, también es acto de su presencia. A veces su presencia es sutil y nosotros en el día a día, en el apresurado, en hacer una cosa y otra, no nos preparamos para poder sentirlo como debería ser. ¿Qué sientes tú cuando una persona se queda sin ese familiar, ¿no? Y está pasando por ese camino? ¿Qué sientes tú que pueden hacer estas personas hacia el espíritu o la persona desencarnada o ellos para estar en paz, ¿no? Como orarles, no sé. Siempre digo que no hay que permitir que el ser querido muera dos veces, porque una vez cuando fallece y la segunda es cuando lo olvidamos. Debemos recordarlo siempre, debemos tenerlos presentes, deben estar en nuestras reuniones. El día que era su cumpleaños, yo ya digo, no le llamo cumpleaños porque ya no cumplen años aquí, pero sí es su aniversario de la fecha que llegó al mundo. Entonces, poder tenerlos presentes, hablar de ellos, recordarlos con amor, preparar una comida que a él le gustaba y comer esa comida en su honor. Todo ese tipo de situaciones hacen que realmente ellos se sientan felices por eso. Y sin duda que la oración es la herramienta más pura que puede haber, tanto para conectar nosotros con ellos como para ellos poder seguir evolucionando donde están. Los espíritus dicen que cuando rezamos por ellos sienten como un baño de energía positiva, es como que algo los revive, es como tenerlos, darle energía. Ellos sienten los rezos de las personas, así que el rezar y pedir por ellos es muy importante. Nunca desde la posición, entiendo, de por qué te fuiste, por qué no sé qué, me dejaste solo, no, nunca, nunca desde ese lado, ¿no? Al contrario, ¿no? Sí como... Ay, exacto. Una de las cuestiones más importantes que ocurren durante el duelo es que es una realidad, que hay personas que, bueno, a veces les podrá doler esa realidad, pero que a veces las personas se aferran demasiado en su dolor y no ven al otro. Nosotros cuando decimos, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no luchó por mí? Un día una señora me dice, ¿por qué mi esposo que falleció de cáncer no luchó por mí, por sus hijos y por qué no se quedó? Eso le estamos generando un dolor a ese familiar que trascendió, porque era su momento, no había forma de hacerlo. Todos nos podríamos quedar, obviamente que todos si pudiéramos nos quedaríamos, ¿no? No para no alejarnos de nuestros hijos, de nuestros padres, pero es parte del proceso de la vida. Entonces a veces también el duelo lleva a diferentes etapas y una de esas etapas es el enojo. Entonces las personas pasan por esa situación de recriminar al familiar que se fue, este, ¿por qué lo hizo? Bueno, para el que está viviendo el duelo es importante nosotros entender que está viviendo una de esas etapas y que es parte de ese proceso y que lo va a pasar, pero aquellos que están escuchando esto, que sepan que sus familiares no tienen el control. Nadie tiene el control. Solo Dios sabe cuándo venimos y cuándo nos vamos a volver a ir a casa. Y bueno, hay que aceptar, ¿no? Y agradecer, quizás, ¿no? Sería el gran poder, ¿no? Ese agradecimiento, ¿no? Hacia lo que hemos vivido, hacia el tiempo que hemos compartido y dejar que la vida de este y del otro lado siga y fluir, ¿no? Ese es el reto. Yo muchas veces pienso que cuando hablamos de lo de tener una misión o tu propósito, yo cada vez caigo más en cuenta que el verdadero propósito es todos los problemas que tú tienes ahora mismo, aquí y ahora, esas sensaciones vitales,
que te tiran para abajo es subirle la vibración, o sea, superarlas y que pases a otro nivel de experimentarte a ti mismo, ¿no? Y yo creo que al final es posible, no sé si así te lo transmiten, ¿no? Que cuando una persona desencarna es porque lo que tenía, lo que había venido a hacer en esta vida ya quedó hecho, si no me equivoco, si es así. Exacto, su misión ha sido cumplida, ¿no? Yo creo en un propósito de varias vidas. Creo que nosotros venimos al mundo, reencarnamos y cuando nos vamos, si no hemos terminado de cumplir todos, vamos a venir en una próxima vida para seguir con ese propósito. Creo que es importante darnos el valor que merecemos, porque muchas veces nos enseñan a que te dicen que si te autovalorás es ego, ¿no? Creo que venimos acá porque Dios siempre le digo a las personas, tenés que hacerte valer, a creer en ti, porque Dios en algún momento pensó en un propósito y te creó para algo. Dios no crea las cosas porque sí, nada de lo que está en la existencia está porque sí, sin una función. Entonces, tener el pensamiento de que ese ser maravilloso, siempre digo la sabiduría infinita, eh, decidió en algún momento que había que cumplir un propósito aquí en la Tierra y decidió crear a alguien con las herramientas, el conocimiento y el entendimiento exacto para que cumpla esa función que él espera, eso es una bendición. Entonces, ya estar aquí cada día es una bendición. Y saber que nos hemos ido haciendo lo mejor que pudimos también es una bendición. El único caso donde yo podría decir que una persona se va lamentablemente sin que sea su momento, es cuando una persona se quita la vida. En ese caso, es algo que va en contra de la voluntad del espíritu, porque el espíritu, nosotros como un ser completo, hemos venido a cumplir una misión y cuando la persona decide quitar su vida, está truncando su propio destino. Y es algo que ahora no vamos a decir la palabra porque hoy en día no puedes pronunciar esa palabra porque te cancelan los vídeos, ¿no? Pero no sé si sabrás, pero en España ha subido muchísimo el índice de todo esto, sobre todo en personas jóvenes. Y esto es muy grave y no sale en los medios. Y no sé si también tenías un mensaje por ahí para todas esas personas que a lo mejor puedan estar en una situación delicada de vida. También creo que en tu tierra, ¿no? En Uruguay, ¿eres de Montevideo tú? Creo que Montevideo. sí, ¿verdad? Montevideo. En Montevideo creo que teníais una situación parecida, ¿no? No sé, corrígeme si me equivoco, por favor. Así es. Uruguay tiene uno de los índices más altos. Lamentablemente, todas las semanas me encuentro con familiares que llegan a una sesión porque sus hijos o alguien cercano ha tomado la decisión de no seguir. Lo primero que quiero que sepan las personas que se quedan aquí es que sus seres queridos, más allá de esa decisión, no están en el infierno. No existe el infierno. No están sufriendo. No están siendo castigados. El otro día yo decía en uno de mis eventos, es un ser sabio como Dios, que es sabiduría pura. ¿Cómo nos va a castigar por tomar una decisión de la cual no somos capaces de poder controlar muchas veces? Porque a veces el dolor, la incertidumbre o lo que esos familiares están pasando los lleva a tomar ese paso. Dios no nos va a torturar por eso, no nos va a quemar en el infierno, no van a estar sufriendo y van a ir al cielo como todos. Así que en eso tengan la total tranquilidad de que es así. Yo siempre hablo de la espiritualidad, ¿no? Creo que la espiritualidad está por encima de cualquier religión. La religión ha sido condicionada por los hombres, pero la espiritualidad abarca a toda la humanidad. Y creo que también un gran problema que hay dentro de la cantidad de problemas que pueden haber en la sociedad, pero uno de los que más afecta a la juventud es la necesidad de pertenencia, ¿sí? Y lo que yo le puedo decir a estos jóvenes que la mejor manera de vivir el propósito de vida es siendo quien uno desea ser, de siendo quien uno desea ser. No intenten pertenecer, nos obligan las sociedades a pertenecer a ciertos grupos para sentirnos incluidos. Y cuando más allá de los esfuerzos no podemos ser parte de eso o no podemos lograr lo que nosotros creemos que los demás esperan de nosotros, es cuando empieza todas esas frustraciones y todos esos problemas. La mejor manera de ser felices es hacer lo que nos gusta sin dañar a otro, pero siempre siendo originales, siendo nosotros mismos. Después, bueno, esto podría dar para otras charlas, pero
los seres humanos muchas veces creamos capas, ¿no? Para protegernos y tratar de pertenecer a ciertos grupos y bueno, eso es un tema largo que nos puede dar para quizás otro video en algún momento. Sí, al final somos producto de la educación que vamos recibiendo desde pequeños, ¿no? Y vivimos en una sociedad muy industrializada, muy capitalista, que nos marca unos cánones, ¿no? Y al final, yo, si me permites, me gustaría también enviar un mensaje a cualquier persona que esté en una situación delicada, es que son momentos que te puedo asegurar, te juro por lo más sagrado, que luego te convierte en una persona mucho más fuerte, te convierte en una persona mucho más interesante, que eso no va a durar siempre, que eso lo único que está haciendo es venirte a traerte aprendizajes y que sobre todo que puedas explicar lo que solicites ayuda. Cualquier persona que pueda necesitar ayuda, que la pida, que pida ayuda a través de terapeutas, familiares, eh, hay muchos médicos, ¿no? Porque al final todas estas cosas, estas situaciones se desencallan, mejoras y mejoras. Además, lo bueno es que mejoras mucho mejor, o sea, mejoras siendo una persona mucho más fuerte, con las cosas más claras y más maduras, ¿no? Y quería mandar ese mensaje porque es tal cual, ¿no? Todas las personas que han pasado una depresión o algo parecido o situaciones difíciles pueden tener esos pensamientos, es normal, no es una cosa, incluso te hace luego ser una persona más consciente de lo que vale la pena, de lo que sí, de lo que no. Puedes elegir mejor qué vida quieres vivir después de haber pasado lo que no quieres vivir. A veces es el gran aprendizaje, ¿no? Y era un mensaje importante también para esas personas. Y has dicho un tema, por cambiar un poquito, que me interesa mucho, que es la diferenciación entre espiritualidad y religión. Yo siempre digo que practico una espiritualidad laica. A mí me da igual ahora aquí si el concepto está mal unido, me da igual. Yo lo siento así. Yo la relación más importante que tengo en mi vida es con Dios y yo no voy a la iglesia, ni he sido ni bautizado, ni o sea, está por encima de cualquier religión, pero luego todas las religiones tienen cosas en común y esas cosas en común sí que para mí son espirituales, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál sería esa diferencia entre espiritualidad, religión, ¿no? ¿Cómo ves tú en la humanidad este contexto? Lo primero que entiendo es que Dios no tiene religión, porque la religión la crearon los hombres. Dios Qué no cree, bueno. no es católico, cristiano, musulmán. Lo segundo que debemos entender es que todos vamos al mismo lado, todos, todos vamos al mismo lado. Y que la única verdad que existe se llama Dios. Dios es la verdad absoluta. No existe una religión que diga yo soy la verdad. La verdad, la única verdad es el Creador y esa verdad está esparcida por el mundo. Todos tenemos un poquito de esa verdad porque todos tenemos una chispa divina de Dios viviendo dentro de nosotros. Y aquellos grandes maestros como Jesús, como Buda, como Mahoma, el mensaje que trajeron no fue alábenme a mí. El mensaje que trajeron fue Dios vive dentro de nosotros y todos podemos alcanzar ese contacto con Él. Esa fue la realidad. Después, lamentablemente, creo que las religiones lo que hacen es generar dogmas que encasillan a las personas y las controlan a través de las creencias. Eso es, la mediunidad, mira, algo que la gente se asombra, yo digo, los medios existen desde épocas inmemoriales, desde antes de Jesucristo. Jesús era un medio y la gente me mira con... Él tenía la capacidad de conectar con los espíritus, la capacidad de conectar con el cielo, con el plano espiritual. Él sanaba a las personas enfermas. Eso es un medio. Cuando Moisés decía que hablaba con Dios y guió a su pueblo, ¿con quién estaba hablando? Esta era mediunidad, estaba canalizando información del plano espiritual para guiar a su pueblo. Aquellos sacerdotes que existían y que asesoraban a los reyes de cómo le iba a ir a la batalla, cómo iba a ser, si le servía, eran medios. Lo que pasa es que llegó un punto donde las personas se dieron cuenta que todos teníamos esa gran capacidad de conectar con Dios sin intermediarios y si eso ocurría iba a dejar de ser un negocio para los privilegiados que vivían al lado de los reyes y que si los reyes se daban cuenta de que todos podían hacer eso, no iba a ser positivo para ellos. Entonces empezaron a crear o a hacer creer de que si tú tenías una conexión mediúnica,
era del demonio. Había que castigarte o había que perseguirte o había que prohibirte. Y ahí empieza una gran campaña a nivel mundial donde las religiones empiezan a poner la regla de que dentro del dogma todo, fuera del dogma nada. Y hoy creo que la humanidad está saliendo de esa situación. Son procesos de evolución de la humanidad misma. Yo tengo un guía espiritual que me acompaña siempre, mi mentor espiritual, y él me dice que llegó una época donde cada uno debe convertirse en su propio maestro. No hay que seguir a otros, no hay que seguir a otros, hay que autodescubrirse uno a través de la creencia con Dios, porque todos tenemos la capacidad de conectar con Dios. Está perfecto creer en algo, está perfecto ir a una iglesia, pero cuando es el fanatismo supera la realidad, ahí estamos perdidos. Incluso hay espíritus que en vida han sido fanáticos religiosos y cuando llegan al otro lado y se dan cuenta de que realmente no es así, no saben qué hacer, entran en desesperación. Incluso han habido miles de medios, ningún espíritu ha vuelto a decir, miren que morí y la religión verdadera es esta, no sigan las otras. Eso no pasa. Ningún espíritu ha vuelto a decir, vi a Dios y Dios es cristiano o es musulmán o es ateo o es porque no existe eso. Las creencias, las religiones son netamente humanas. Eso el mensaje es precioso porque es un mensaje de unión. Cuando estamos en unión es eso. La religión separa, desune, como o eres Total. esto o eres lo otro. Y antes has dicho, ¿no? De las personas que tienen un familiar que decidieron dejar este mundo, tenían el miedo de si estaban en el infierno. Y el infierno es que no existe. ¿Y quién ha inventado el infierno? Como tú decías, la Es- religión. No existe eso. Entonces, es un mensaje muy, muy potente y a veces es como que uno siempre tiene esa tendencia de querer remarcarlo, ¿no? Cuando habla de Dios, ¿no? Tú hablas de Dios y automáticamente te van a situar que si eres de una religión o de otra, ¿no? Y no es simplemente una conexión espiritual con nuestro Creador, con nuestro Padre. Incluso, ¿Sabes qué me pasa? eh, Sí. No, perdón, dime. incluso las personas que han tomado la decisión de quitar su vida, muchas veces en las iglesias se les prohibía hacer misa o rezar por ellos, porque decían que no eran merecedores de entrar al cielo. ¿Cómo alguien tan sabio como Dios puede tener ese tipo de decisiones? Sería ilógico. Yo el otro día decía, si mi gatito tira la comida, ¿lo voy a castigar porque está haciendo algo que no sabe? ¿Dónde está la sabiduría del creador si sería capaz de castigar o torturar a alguien por una decisión que no tuvo el poder de controlar o de afrontar? Entonces, tenemos que pensar que que creyendo en esas cosas estamos disminuyendo a Dios. Sí, imagínate que Dios sería uno que nos da el libre albedrío y dice que hay un libre albedrío, pero si no haces lo que se supone que está bien, tienes un castigo. ¿Ese qué tipo qué tipo de Dios hipócrita haría eso? O sea, Exacto. no, te doy un libre albedrío, pero si haces esto te castigo. Eso no es libre albedrío. Entonces, no- en fin, hay tantas y tantas cosas. ¿Sabes qué me pasa? Te quería contar una cosa. Yo me siento a veces como, y no sé si muchos de los espectadores que nos estarán viendo ahora, ¿no? Me siento con muchas ganas de poder compartir sobre espiritualidad, sobre Dios, sobre experiencias que uno tiene, ¿no? Y cómo vemos el mundo, ¿no? De cómo podría ser, ¿no? Una visión espiritual para el mundo. Y hay una cierta dificultad para encontrar personas que puedas hablar. Pero, por ejemplo, yo en los evangelistas o católicos, ¿no? Pero quizás más los evangelistas, por lo menos parecen más activos en redes y, bueno, pues he intentado alguna vez como hablar o tener algún debate, porque por un lado me da como ganas de unirme, ¿no? A todas las cosas que hacen y esa visión que tienen de amor a Dios de una manera abierta en conjunto, pero por otro lado cuando empiezan a hablar que todo tiene que estar en la Biblia, me entiendo, es como, tengo como una situación y es como, no sé si más personas como nosotros se sienten identificadas, por favor, que lo comenten también y nos lo hagan saber, ¿no? Que no estamos solos, ¿no? En todo esto. Y si hay algún evangelista también, pues con todo el cariño, ¿no? También que somos hermanos y que también cada uno tiene su mm, responsabilidad o su libertad, quería decir, para, bueno, pues para verlo así, ¿no?
Pero esta es la nuestra. Lo que sucede es que todos estamos viviendo diferentes procesos evolutivos. Todos necesitamos, aquel que vino al mundo para creer en el Evangelio está cumpliendo su propósito, aquel que vino a creer en la espiritualidad por encima de la religión está cumpliendo su propósito, el musulmán eligió venir a creer en su propósito, entonces entiendo que todos los espíritus que hoy vinimos a vivir una experiencia en este planeta, eh, elegimos vivirla desde una perspectiva. Y esa perspectiva es exactamente lo que necesitamos nosotros para alcanzar ese propósito que venimos a buscar. Si imaginemos, ¿no?, que si la religión fuera lo que nos salva, los ateos todos estarían sufriendo, ¿no? Y les iría mal en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, hay muchos ateos que llevan una vida fantástica sin ningún inconveniente. Lo que quiero decir con esto es que para mi creencia no existe ni mejor ni peor, sino diferente. Nosotros quizás en otras reencarnaciones hemos pasado por esos mismos procesos y era necesario para poder evolucionar y comprender lo que necesitábamos en su momento. Así que entiendo que cada una de las creencias podamos estar de acuerdo o no, pero es parte de lo que ese espíritu necesita vivir para poder seguir avanzando. Bien. Al final, si no hubieran personas que no creen en nada, yo no tendría un motor de querer decir que sí que existe. O sea, el primer punto para esa evolución es darte cuenta, ¿no?, de algo que quieres que evolucione, ¿no? Pues si no estuviera la oscuridad, cuando sabes cuando hay luz, Totalmente. ¿no? Es como, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Es muy, muy interesante. Me gustaría hablar, si te apetece, de un poquito de tu vida, de Gustavo niño, de en qué momento empiezas a tener ese contacto, ese Gustavo, cómo empieza a tener ese contacto con el más allá, con los espíritus. Yo siempre cuento que me crié en un hogar donde lamentablemente un hombre quitó la vida a sus hijos, a 10 niños que habían en el lugar. Eh, y yo me crié con eso como algo natural. ¿Por qué? Porque en el día a día, al llegar la noche, la casa era una casa donde habían ruidos, corridas. Nosotros teníamos los dormitorios arriba y abajo en el living y en la parte del comedor se escuchaban ruidos de platos, como si la canilla goteara, bueno, una cantidad de situaciones. Y eso fue parte de mi infancia. Aprendí a convivir con ello. Nunca me di cuenta que era algo natural que yo tenía hasta después que crecí y pude entender de que otras personas no era lo cotidiano, lo que vivían. Y tuve la suerte de tener una mamá que creía mucho en lo espiritual, creía mucho en todo este mundo de la espiritualidad, entonces nos hablaba con mayor naturalidad de las cosas. No era que yo por ser medium en mi familia me miraban mal, sino que mi mamá siempre contaba, cuando murió mi tía, me decía, en la noche me golpeó la ventana, o cuando murió, ella soñaba mucho con su papá, con mi abuelo. Entonces ella, cuando iba a ocurrir algo, decía, soñé con papá, vino y me advirtió tal o cual cosa. Entonces, para nosotros era sumamente natural vivir en ese mundo, ¿no? Donde la vida y la muerte era parte de algo natural. Y yo perdí a un ser querido, alguien que fue como mi padre, cuando yo tenía 8 años, que para mí me devastó, pero lo seguí viendo después de haber fallecido él. Él falleció 3 días después de mi cumpleaños y él tuvo un problema de salud el día anterior a mi cumpleaños. Imagínense que no existen las casualidades, pero creo que un niño de 8 años, un día antes que de cumplir años, pasar por esa situación no debe haber sido nada fácil. Y, y bueno, días después yo lo seguí viendo a él, seguí soñando con él, pero teniendo conversaciones, yo sabiendo que él había fallecido, lo veía incluso estando yo jugando a la pelota o haciendo cosas, y eso fue ahí, creo que marcó un antes y un después para mí a través de la espiritualidad o de la conciencia de darme cuenta de que seguían presentes con nosotros. Ha sido una experiencia en mi vida, creo que bastante gratificante en su momento. Lo viví muchas veces con terror. Una de las cosas que puede pasar, y esto lo quiero dejar claro para las personas que están mirando aquí este video, las personas, los niños que puedan pasar por temas de pesadillas, miedos al dormir, sentir presencias,
es parte de la mediunidad y bueno, a veces puede ser llevada de una forma difícil. A mí me pasaba cuando niño que me costaba dormir, no quería dormir porque sabía que iba a llegar esas pesadillas, sabía que iban a llegar esos miedos y bueno, por eso te decía, Raúl, que hoy lo vivo desde otro lugar, hoy ya grande puedo comprenderlo, pero en su momento fue una experiencia bastante compleja. Que se te aparecían como en las películas, como el sexto sentido, pidiendo ayuda, o se te aparecían por ahí, o simplemente eran más personas cercanas que se te aparecían. Eran personas cercanas que se me aparecían, conversaban conmigo habitualmente. Eh, sí tenía a veces momentos donde, por ejemplo, me despertaba en la noche para ir al baño y realmente sentía a alguien atrás mío que me estaba siguiendo. Cosa que a veces podemos creer que porque son niños es imaginación y a veces es una mediunidad. Quiero que sepan que todas las personas tienen su mediunidad hasta los 7 años bien desarrollada. Todo cuando vemos un niño que está jugando con un amigo imaginario que nosotros creemos, cuando tienen ese miedo de que hay alguien en tal lugar, sepan que es parte de esa mediunidad. Después algunos seguimos con esta mediunidad en el tiempo y otros se le va cerrando. Y sí pasé por una época, la época que más recuerdo como terrorífica, fue una época de una sombra que apareció durante un buen tiempo en mi vida cuando era niño, y esa sombra me seguía hacia todas partes. Yo estaba jugando a la pelota veía la figura de esa sombra sentada mirándome. Iba a la casa de mi vecino y veía esa sombra escondida atrás de árboles. Un día me desperté en una siesta también y alguien me tocó la espalda. Sí. Me acuerdo que miré hacia la puerta y había una sombra parada en la puerta. Así estuve más de media hora, tendría yo 5 años, intentando llamar a mi hermana para que viniera a auxiliarme y no me daba la fuerza por el miedo que sentía. Me tapaba la cabeza y volvía a tocarme la espalda ese espíritu. Nunca supe quién fue, nunca supe a qué se debía, pero fue una época bastante difícil para mí como niño en cuanto a miedos y situaciones que viví. Pero sí hubo bastante de todo un poco en las experiencias. Quizás hay una parte como medium, siendo niño, que no entiendes, ¿no? Y hay una falta de control de la situación y a lo mejor hay algún espíritu intentando conectar, enviar un mensaje y esa situación no la sabes llevar, ¿no? Es como, o es, Yo creo que no, porque los espíritus son inteligentes como nosotros en el sentido de que ven un niño y saben que el niño no va a poder dar el mensaje. Entonces, sí, por ejemplo, cuando tienen que dar un mensaje me ocurría con mi abuela cuando falleció, este, con mi padre cuando falleció, bueno, mi padre adoptivo, no es alguien que yo quise como padre, que venía y me hablaba directamente. Entonces yo lo tomaba normal. Y después hay otros casos donde aparecían ciertos espíritus, pero que no intentaban darme un mensaje. Pienso que era su presencia o yo podía verlos, ellos estarían en su mundo, pero no de que intenten venir a darme un mensaje o pedirme ayuda, porque sabían que en 8 años, tener 8, 7, 6 años, era difícil que yo pudiera hacer algo. Cuando sí aparecían familiares, niños conocidos, en ese caso, sí yo podía transmitir el mensaje o contarle a mis familiares lo que había visto o a quien de encontrar uno de esos niños que vivía en la casa y venir a ayudarme a mí. Un día me quedé, siempre cuento, un día me quedé dormido y al despertarme la casa estaba toda oscura aquí en Montevideo, en Uruguay, en invierno, a las 5 de la tarde ya está todo oscuro en invierno. Y esa tarde me quedé dormido, cuando me desperté estaban todas las luces apagadas y un niño apareció y me dijo, no tengas miedo, yo te voy a ayudar, vamos a prender las luces de la casa. Y bueno, ahí yo fui prendiendo cada una de esas luces de mi dormitorio, del living, del comedor, la cocina. Y ese niño estuvo en todo momento, era un niño de mi edad en aquel momento, ¿no? Estuvo en todo momento conmigo y cuando prendí la última luz, él desapareció. Siempre pienso también, no sé si él habrá aparecido como niño porque era un niño, o era el espíritu de alguien y se manifestó como niño para que yo no me asustara. Son cosas que no las pude comprender, pero son recuerdos que tengo lindas, esas son lindas experiencias de seres que sí vinieron a poder ayudar.
Entonces, por experiencias que he escuchado, en situaciones de peligro han aparecido como algún espíritu para avisarte, para... Tienes constancia de que ellos, no sé si son los guías o familiares, ¿no? Que en un momento dado te dicen, cuidado por aquí, cuidado por allá, o como una intuición, o incluso algo más obvio, como algo, una señal más clara de estás en peligro, te ayudo a salir. Yo, mira, voy a explicar una situación que tuve, no la he explicado nunca así y la voy a explicar. Es que me acuerdo una vez estaba durmiendo, ¿no? Y me caí de la cama. Y al parecer, al caerme de la cama, sabéis que las sillas de oficina tienen como unas patas así. Entonces, al caerme, pues me di en la cabeza. Y yo solo recuerdo, mi recuerdo es este. Me despierto con un dolor como si me hubieran pegado una paliza, como si me hubieran golpeado la cabeza. Miro en el suelo y digo, no, no entiendo qué hago aquí. Y de golpe se encendió la luz y sentí como, no una voz, pero sino como algo que me decía, tranquilo, como no te ha pasado nada, como me senté y al estirarme en la cama dije, ¿ha sido tu papá? O sea, y se apagó la luz. O sea, cuando ya estaba en la cama estirada, volvió a apagarse la luz. Yo sentí como una ayuda, como que estaba en una situación que en un Ah, momento dado como que me estaban protegiendo. Mm, Quería compartirlo así totalmente. porque es algo, no sé, que siempre me quedó la duda. Digo, ¿será el interruptor? ¿Sabes? A veces los interruptores fallan, ¿no? Hay interruptores que das un golpe en la pared, se apaga la... Todos nos ha pasado un poco esas cosas entre medias, ¿no? Que será, ¿no? Ellos están siempre presentes con nosotros. Hay espíritus que se dedican a ayudar a las personas, que es lo que, como bien decías tú, que nosotros podemos sentir que es una intuición. Hay una historia muy famosa de un hombre que había perdido a su hijo en un bosque, en un monte, y empieza a correr a buscar a su hijo, y en un momento se encuentra con dos caminos. No sabe qué decisión tomar, y bueno, agarra un camino y encuentra a su hijo. Cuando le hacen la entrevista, él dice, ¿qué te llevó a tomar esa decisión de agarrar por ese camino y no por el otro? Dice, no sé, sentí una voz que me dijo que era por ahí. Y eso no es casualidad. Los espíritus dicen que ellos están ayudándonos, influenciándonos para poder encontrar las mejores decisiones y para poder, como bien decías tú, en momentos difíciles, estar ahí. Pueden ser nuestros seres queridos que hayan fallecido, pueden ser nuestros guías espirituales que están siempre con nosotros, y también lo que yo llamo de espíritus amigos. Son espíritus elevados que nos acompañan y que están con nosotros para ayudarnos en situaciones difíciles. Incluso cuando bien decís tú, ¿no? Puede haber un accidente o cuando podés sentir, bueno, por aquí no vayas, eh, o a veces cuando nos encontramos con alguien desconocido en la calle y se nos pone a conversar, ¿no? ¿Les ha pasado? Y yo siempre digo, perdí 15 minutos, en realidad los gané, porque capaz que si ese hombre no hubiese aparecido, capaz que hubiese ocurrido algo negativo. Evité algo. Personas que aparecen de la nada, ¿no? Que a veces puede ser cotidiano. Y esos son espíritus amigos que aparecen para poder guiarnos. Un día, me acuerdo un 1 de enero, que no había absolutamente nadie en la calle. Yo iba andando en mi auto y bueno, se pinchó una cubierta del auto. Me bajo y de la nada aparece alguien y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, no, la cubierta. Yo te la cambio, yo sé cambiar, me dijo, no te preocupes. Y vino, cambió la cubierta y se fue. En el medio de la nada, no hay una sola persona en la casa. Y esas cosas siento que va más allá de nuestra lógica, ¿no? Las casualidades no existen. Yo creo en las causalidades y no en las casualidades. Gustavo, ¿podrías explicarnos casos reales que has tenido con personas que acuden a ti para hablar con sus familiares que han desencarnado? ¿Algún caso que te apetezca, algunos que te apetezca contar que ves en tu día a día, ¿no? Con estas personas que acuden a ti. Bueno, hay un caso que me pasó hace muy poquito que me llamó la atención, es de un muchacho que, bueno, había fallecido. Yo iba a tener la sesión con sus padres. Horas antes empiezo a sentir un perfume muy especial, como el jabón de ducha, pero fuerte, ¿no? Como floral, como fuerte. Entonces yo ahí me di cuenta que el muchacho ya había llegado, que ese ser
ya estaba esperando a poder que llegara la sesión, faltaba alrededor de 2 horas para que yo fuera al consultorio a hacer la sesión, y ese aroma estaba ahí. Yo me voy a hacer unos mandados, vuelvo, en la puerta de mi casa seguía ese aroma. Al llegar la noche, empiezo la sesión con sus papás y le digo, bueno, su hijo me ha mostrado un perfume especial y siento que desde temprano ha estado. La mamá saca un perfume, me dice, quiero ver si es este el perfume, me lo da a probar. Le digo, no, ese no es el perfume. Y ellos quedan pensando. En ese momento yo le digo al espíritu de mostrarle a tus padres cuál es el perfume que me estabas mostrando. Y de la nada, en el medio de la mesa, empieza a salir un aroma fuerte, fuerte, tal así que los padres se largan a llorar y, y empezaron a sentir ese perfume. Y me dicen, sí, es el perfume de mi hijo, es el perfume de mi hijo. Esas cosas magníficas, así que pueden parecer detalles para el que lo ve de afuera, quizás simple, pero para un padre que está necesitando una señal y que se aparezca, no es que yo se lo quise creer o ver, sino que fue algo que se manifestó, el lugar se invadió de ese perfume. Para mí fue una experiencia muy gratificante, o situaciones que han ocurrido. eh, Lamentablemente una mamá un día me preguntó, hicimos toda la sesión, fue todo maravilloso, y después la mamá se olvidó, me escribe y me dice, yo quiero saber si mi hijo tenía algún problema de consumo de sustancias, me pregunta, ¿no? Yo sabía que sí, pero yo no se lo había dicho en la sesión. En la noche aparece el espíritu del hijo y me dice, no tenés necesidad de decirle a mi mamá lo que yo hacía, porque eso solamente le va a dar dolor. ¿Para qué se lo vas a decir? Y eso me iluminó y le dije a la mamá, le escribí, le respondí, quédese con lo lindo que tenía su hijo, no piense en cosas que no van a cambiar en nada. Entonces, a veces esas experiencias, ellos aparecen de la nada, o me comunican cosas, o ocurren situaciones que hacen con que eh, realmente sean experiencias únicas, ¿no? Conozco el caso yo aprendo de ellos. Conozco el caso de una chica que, bueno, que se quitó su vida, que lamentablemente había sido abusada de vida y, bueno, eso la llevó a ella a pasar por estados de depresión y bueno, después terminar tomando esa decisión. Y un día yo estaba hablando con su mamá y me preguntaban si la persona tiene que volver a intentarlo, ¿no? Cuando la persona toma esa decisión, si tiene que volver a pasar por el proceso para poder superarlo, que es una creencia habitual que hay. Y esa chica me enseñó, me dijo, si tú aprendiste a soltar y que eso no te afecte, ya no necesitas volver a pasar por lo mismo. Para mí eso fue algo que descubrí maravilloso, ¿no? Porque a veces creemos que la persona que dicen muchos, ¿no? Si se quitó la vida y no superó ese proceso, va a tener que volver a reencarnar para poder superarlo hasta que pueda. Y eso que me dijo esa muchacha, cuando aprendes a soltar y que ya no te afecte, no necesitas volver a pasar por lo mismo, es algo liberador. Liberador para el que lo aprende y liberador para aquellos padres que sepan también eso, ¿no? No es que su hijo va a tener que volver a reencarnar y volver a pasar ese proceso porque no pudo superarlo. También es liberador para los espíritus saber que cuando aprendes a perdonar, y cuando hablo de perdonar no es aceptar, sino es decir, no permito que eso me afecte, no cargo con esa mochila que no me pertenece, ellos realmente pueden seguir evolucionando sin necesidad de lo que llamamos karma, ¿no? Cuando tú haces estas sesiones mediúmnicas, ¿alcanzas a ver el rostro, al espíritu? ¿Alcanzas a ver alguna forma? Siempre, siempre. Usualmente yo cuando hago una canalización, yo llamo canalización espontánea lo que es en el momento. Miro a la persona y empiezo a ver al espíritu que está acompañándole. En esos casos siempre traigo descripción de la persona, del espíritu, para que tú me puedas decir, por ejemplo, hablemos en el caso de Raúl, empiezo a mirar y veo a alguien detrás tuyo, entonces ahí yo le empiezo a dar una descripción de ese ser, y es para que tú me puedas decir si ese espíritu que estoy viendo es tu familiar. Siempre me dicen que sí, yo le doy la descripción, el color de pelo, la forma de la cara, cómo. Y si me dijera que no, es porque sé que es un espíritu que no pertenece a ti. Siempre es importante aclarar esto que yo enseño, yo doy muchos cursos sobre mediunidad
y les enseño a mis alumnos, no hay malas canalizaciones. Lo que a veces podemos estar canalizando al espíritu incorrecto. Entonces, por eso es importante que siempre la persona que recibe el mensaje pueda confirmar la evidencia de que es su familiar. Tu A veces familiar, incluso, si no claro. lo conoció en vida, pero tener una foto, algo que la persona reconozca que es su familiar el que está presente, por características específicas que tenía la persona. Eso siempre logro verlo. Yo les tengo curiosidad, tú cuando les... Porque en el mundo cuántico, ¿no? Sobre cuántica, ¿no? Que si quieres luego hablamos un poquito de esa parte sin cuántica. No hay izquierda ni derecha, ni arriba ni abajo, pero la manera que en ese umbral tú conectas, o sea, tú alcanzas a ver, como decías, la cara y oyes la voz o es como simplemente un pensamiento que te viene, ¿cómo es? Veo sus caras, escucho sus voces, Wow. hay muchas veces que la persona tiene una voz particular. Por ejemplo, cuando son extranjeros me doy cuenta, porque siento que el acento no es el de aquí, el de mi país. Cuando tienen una voz muy particular, la otra vez canalicé con un niño y ese niño hablaba como si tuviera una voz de adulto, una voz muy gruesa. Le digo a la mamá, él tiene una voz muy particular porque me habla y su voz es como de un hombre y la mamá se largó a llorar porque, claro, son cosas específicas, ¿no? O cosas en su voz, o incluso si no podían hablar me empiezan a hacer sentir como, empiezo a sentir una molestia en la garganta y le digo, no podía hablar él y me dice, no, no podía. Ellos se comunican con códigos. Los medios tenemos códigos con los espíritus. ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo a las señales que nos dan, nosotros ya sabemos lo que nos quieren decir. Todos los medios podemos hacerlo de forma diferente, porque los espíritus se van a adaptar al tipo de mediunidad de la persona. Entonces ellos pueden darnos señales, mostrarnos cosas de diferentes maneras para decir lo mismo. Para un medium va a significar una cosa, para otro medium va a significar otra, pero siempre el mensaje va a ser el que ellos quieran transmitir. Y en mi caso, bueno, puedo escucharlos, puedo verlos, sentir aromas, su perfume como era, eh, su personalidad, por supuesto, poder saber. E incluso ellos, el 95% de las veces no vienen solos. Eligen a alguien que los acompaña a venir a la sesión. Entonces siempre le digo, mira, está con una persona así, así. Usualmente vienen con su mamá o vienen con un familiar, alguien que ellos querían en vida, que también trascendió, viene a acompañarlos. ¿Por qué? Porque cuando alguien fallece y llega al otro lado, siempre hay familiares esperándolos. Y he entendido y he aprendido gracias a ellos de que alguien siempre es como que se hace responsable de guiarlos, de enseñarle cómo funciona todo del otro lado hasta que ese espíritu pueda a tener conciencia, ¿no? Porque como decíamos al principio de la entrevista, somos espíritus viviendo una experiencia humana y bueno, al volver a casa vamos tomando conciencia de nuestro ser y mientras tanto alguien nos va guiando y acompañando en el proceso. Todo un proceso, ¿no? Tanto para venir como para, una vez hemos desencarnado, ¿no? Pues vamos soltando ese ego, ¿no? Entiendo, y hay como unos procesos, necesitamos esa guía y ese amor por parte Total. de otros seres, ¿no? Sí, sí, es increíble el poder escuchar todas estas verdades, ¿no? Experiencias reales de una persona como tú que lo practica a diario, que está en esa misión a diario y cuánto bien, ¿no? Cuánto bien se hacen con estas sesiones y entiendo que por lo que dices, todo el mundo tiene esa capacidad, así que nosotros también de alguna manera podemos conectar con nuestros familiares, ¿no? Eh, y es curioso porque, o sea, tú dices que me he quedado con que los espíritus, hay unos códigos, ¿no? Pero que ellos se adaptan al medium. Entonces, claro, en el mundo cuántico, porque nosotros pensamos en las palabras, en la voz, pero en realidad es comunicación y la comunicación, yo creo que la manera más torpe de comunicarse son las palabras. Incluso nosotros aquí decimos que el lenguaje no verbal es más importante Claro. incluso que el verbal, ¿no? Entonces, en ese mundo, desde ese punto de vista, la ciencia ahora mismo está revelando muchos datos, ¿no? ¿Qué me podrías decir sobre el tema cuántica? Que creo que es un tema que también a ti te gusta, ¿no? Todo el mundo de la cuántica. Entonces, esto, desde la cuántica, ¿qué explicación podríamos dar para que aquella persona que sea un poquito más, que quiere los datos científicos, ¿no? Siento que
que el mundo cuántico es la parte científica de la espiritualidad, por decir de alguna manera, como bien decís tú, y que nos demuestra la realidad, pero desde otro lugar. Hay personas que creen que la espiritualidad es una fantasía, bueno, entonces los hechos científicos sí demuestran que realmente sigue existiendo la vida después de la muerte, y eso a veces es difícil creer para la persona que llega a una sesión, entender de que en realidad el que fallece no está en un mundo mágico, está en un mundo paralelo, que es otra dimensión donde las leyes de la física son diferentes a las de a la de este plano. Yo siempre pongo el ejemplo de la hormiga y el caracol ven en una dimensión, todo rayitas, líneas. Ellos no saben de la existencia nuestra. Nosotros estamos aquí, pero ellos no saben que nosotros existimos, porque solamente ven líneas. Entonces nosotros podemos romper un hormiguero o podemos agarrar un caracol y sacarlo de un lugar y ponerlo en otro, y ellos no van a entender qué está pasando. Para ellos nosotros somos dioses. Si tuvieran conciencia de nosotros, que no la tienen. En el mundo espiritual, en el mundo cuántico, ocurre lo mismo. Nosotros estamos en la tercera dimensión y podemos solamente ver hasta donde nuestros sentidos nos permiten. Pero en esa cuarta dimensión donde están los espíritus y en otras dimensiones superiores, ellos nos están viendo como nosotros vemos a los caracoles o a las hormigas. No estoy hablando de la insignificancia o la importancia, sino desde la perspectiva de dimensiones. Entonces, esos espíritus están acá con nosotros. Nosotros lo que no pueden verlo no es por un tema de que no existan, sino que el plano de la dimensión es diferente. Nosotros somos esos caracoles que vemos en línea, en comparación con esos seres que se encuentran más arriba. Entonces es importante entender eso, ¿no? Que la muerte no es algo que lleva hacia un mundo fantástico, sino que nos traslada a una dimensión diferente de acuerdo a las características de nuestro ser. Los últimos premios Nobel de física han sido para estudios sobre cuántica que demuestran que hay una serie de componentes que crean realidades que no somos capaces de explicar, en las cuales las leyes no son como nosotros sabemos. De hecho, el gran reto hoy en día es unir la relatividad, las leyes, ¿no? de la relatividad con lo que sería la cuántica, ¿no? Y estamos en ese proceso y de alguna manera todos estos testimonios, ¿no? Y toda la labor que tú haces es esa unión al final, ¿no? De estos dos mundos. Y para ir acabando, Gustavo, me gustaría saber un poquito en qué proyectos estás, en qué cosas, qué visión tienes para futuro, qué te gustaría aportar en tu misión ahora. Bien. Realmente en estos momentos estoy haciendo varios eventos acá en Uruguay, eh, eventos sobre mediunidad, donde siempre la misión mía es poder traer información del plano espiritual para ayudar a las personas a superar el duelo. Eso me parece que es sumamente importante para poder traer un poquito de calma al dolor de la pérdida, y eso es algo en lo que me estoy enfocando. He escrito un libro 100% dictado por mi mentor espiritual, que es un libro que habla sobre la mediunidad, la espiritualidad y la superación personal. Ayuda mucho a las personas a encontrar respuestas, a poder hablar de ese valor necesario y, y bueno, es parte de ese proyecto que tengo de un poquito poder publicarlo. Y bueno, nada, dando capacitaciones, cursos, tratando de llevar el mensaje de que realmente esto es, como te decía hoy, es una habilidad que todos podemos lograr, que todos podemos alcanzar, y llevar el mensaje de los espíritus, que es, creo, lo más importante, ¿no? Que sepamos que ellos siguen con nosotros, que siguen acompañándonos, y poder ayudar a traer un poquito de respuesta a esas personas que tanto necesitan a veces poder encontrar ayuda. Qué bueno, qué bueno. Voy a dejar en la caja de descripción todas tus redes sociales. Estás en Instagram muy activo, haciendo vídeos además que aportan mucho valor. Desde muchos más testimonios reales de los que has estado contando, ¿no? Y tu día a día, al fin y al cabo. Además, es de agradecer que tengas esa frescura y esa normalidad. Al final se trata de integrarlo en esta nueva manera de ver el mundo, ¿no? Desde más conocimiento, desde mayor conciencia, el tener integrado todo esto. O sea que también es de agradecer. Dejaré todos tus datos por ahí por la cajita de descripción. Y no sé si te apetece decir alguna cosita más, por favor, la cámara y el micro es para ti. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerte a ti, Raúl, porque la verdad que
me has brindado esta oportunidad y desde que hablamos por primera vez he sentido una gran conexión. Me parece que es muy importante cuando algo se da de forma natural y es muy valioso. Bueno, decirle a las personas que sepan que tarde o temprano nos vamos a volver a encontrar con esos seres queridos que han partido, que no pierdan la esperanza y decir que no importa cuál sea la situación de hoy, solo Dios conoce cuál es el mañana. Así que mañana puede ser un gran día. Eso es lo que quiero que tengan claro. No importa la situación de hoy, tengan la esperanza que mañana tu vida puede cambiar para bien. Llévenlo eso en alto y que nada, les mando un saludo grande y les agradezco por haber tomado el tiempo de poder mirar esta hermosa entrevista junto a Raúl. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos vosotros por haber estado en un capítulo más en El Poder de tu Alma. Por favor, suscribiros y estaré de nuevo en el siguiente capítulo y mucho más contenido nuevo en las redes sociales. Hasta luego. Muy bien.